Bueno, vamos a empezar con la cuarta clase de movimiento rectilíneo. En esta clase, a diferencia de lo que hemos venido trabajando con el movimiento en el eje X, vamos a trabajar con el movimiento en el eje Y. ¿Sí? Pero para eso primero vamos a recordar los pasos que dimos el otro día para resolver los problemas de física. Dijimos que cuando teníamos que resolver un problema de física, primero, lo más importante prácticamente sería identificar los conceptos relevantes. Identificar conceptos relevantes es leer el problema, interpretar el problema, darnos cuenta de qué estamos trabajando, si es un movimiento en una dirección, en dos, si es un movimiento circular, de proyectiles, ¿sí? ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son los datos de este problema? ¿Cuáles son las incógnitas? Si las incógnitas es una ecuación, una gráfica o un valor. Después voy a plantear el problema, donde voy a intentar representar gráficamente ese problema, establecer un sistema de referencias, y para mi sistema de referencia establecer cuáles son los datos que tenemos y las incógnitas de nuestro sistema de referencia. Como los sistemas de referencia pueden ser distintos, pueden ser distintas nuestras incógnitas en función de cómo elegimos las referencias. Una vez que hicimos eso y que tenemos en cuenta el concepto de la ecuación o las ecuaciones que resuelven este problema, en el tercer punto vamos a ejecutar la solución. En ese punto es donde vamos a despejar las o las incógnitas que tengamos en nuestro problema, ¿sí? Y en el último punto, una vez que tengamos ejecutada la solución, vamos a evaluar si esa solución es factible, si las unidades son correctas, si el valor que me dio tiene lógica. Bien. Entonces, recién ahí termina nuestro problema. Dijimos que las ecuaciones del eje X eran estas, y la clase pasada incorporamos una tercera ecuación, que era la ecuación de la componente de la velocidad en función del desplazamiento y no en función del tiempo, como es la ecuación primera. Puedo utilizar las dos. Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esta nueva ecuación. Si no utilizo esta ecuación, con la 1 y 2 va a ser suficiente, ¿sí? Porque no es una ecuación, no es una ecuación, es una ecuación dependiente de esas dos, porque se despeja el pie de la primera y se reemplaza en la segunda. Entonces no es que son 3 ecuaciones, sigue siendo 2 ecuaciones. Sí, escucho la pregunta. Ah, bueno. Bien. Vamos entonces a entrar al tema de esta clase, que es el movimiento en el campo gravitatorio. Dice así: en la Tierra todos los cuerpos caen sin tener en cuenta la resistencia del aire, lo hacen con la misma aceleración. O sea, si yo dejo caer un cuerpo en la Tierra y suprimo el efecto de la resistencia del aire que ejerce sobre ese cuerpo, todos los cuerpos van a caer con la misma aceleración. Esta aceleración, que se conoce como aceleración de la gravedad, se mantiene constante. Cuando uno habla de que una aceleración es constante, no solamente se refiere a que el módulo se mantiene constante, sino que también su dirección y sentido. A este tipo de movimiento se lo denomina caída libre. La magnitud de esa aceleración es aproximadamente igual a 9,80 metros sobre segundos al cuadrado. El movimiento que adquiere un cuerpo sin tener en cuenta la resistencia del aire cuando es arrojado hacia arriba verticalmente se denomina tiro vertical. En este movimiento la velocidad inicial va disminuyendo hasta anularse en el punto que alcanza la altura máxima, ¿sí? Ahí se anula el módulo de la velocidad, con la acción en sentido contrario que ejerce la atracción de la gravedad, ¿sí? Bien, en este caso el cuerpo se mueve hacia arriba, pero la aceleración de la gravedad es hacia abajo. Bien, se va deteniendo el cuerpo. Cuando la velocidad se anula, el cuerpo ha alcanzado su altura máxima y en ese momento inicia la caída libre, inicia el descenso con la caída libre. Quiere decir que cuando yo tiro un cuerpo para arriba, con una velocidad inicial, voy a tener un movimiento con aceleración constante hasta que alcance la altura máxima,
y va a seguir siendo con aceleración constante hasta que vuelva al punto de donde lo lancé. ¿Sí? En todo el movimiento, el cuerpo se va a mover con esta aceleración constante. Y en todo este movimiento voy a despreciar el efecto que ejerce el aire con respecto al cuerpo. ¿Sí? O sea que para nosotros es lo mismo que yo tire una pluma que una bolita esférica una bolita esférica de acero. ¿Por qué? Porque considero que en los dos no hay fricción. Ahora, si yo lo hago experimentalmente, voy a ver que sobre la pluma la fricción ejerce una gran resistencia y por lo tanto su aceleración no va a ser igual a 9,80. Pero estamos planteando este modelo donde la aceleración, donde la fricción se la desprecia. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las ecuaciones en una dirección? ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Las ecuaciones son las mismas. Y yo no voy a dar ninguna ecuación nueva ni ninguna fórmula, porque fórmula no hay en física, no voy a dar nada nuevo. Voy a seguir dando las dos ecuaciones que usamos siempre. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a llamar I. Voy a decir que ahí es constante, que para T0 es 0 es BI es igual a B0I más AI por T. La primera ecuación con su índice I y la segunda ecuación con su índice I. Y 0 es la altura inicial de donde parte el cuerpo en el instante 0. Y es la posición para un tiempo t. B0i es la componente i de la velocidad inicial. Y AI es la componente i de la aceleración. ¿Sí? Y la primera ecuación, BI, es la componente de la velocidad en un instante t. Igual que antes. Y lo mismo para la complementaria, igual. Esas son las ecuaciones. Y no vamos a ver ninguna otra ecuación más. Yo no voy a dar como se hace en la escuela media, donde se dice la fórmula para, así le dicen, la fórmula para alcanzar la altura máxima es tanto, el tiempo que alcanza el cuerpo es tanto. No, eso no es necesario si yo conozco estas dos ecuaciones y después planteo la solución para mi problema. Y puedo resolver cualquier tipo de problema, no solamente la altura máxima. Bien. Vamos a empezar entonces, dijimos, caída libre y tiro vertical. Vamos a empezar con la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Un cuerpo que se encuentra en reposo a una determinada altura, de 0i, y como la flechita me está indicando que está descendiendo. En esa posición tiene una B1i. En la posición 0, como yo es una caída libre, yo lo solté, lo dejé caer. ¿Sí? Pero cuidado porque puede ser una caída libre cuando yo lo dejo caer, la velocidad inicial es 0, o puede ser un tiro vertical hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué es un tiro vertical hacia abajo? Que yo le dé una velocidad inicial y lo suelte. ¿Sí? Entonces ahí no es una caída libre, sino se llama tiro vertical hacia abajo. Tiro vertical es para arriba, pero si es para abajo, le agrego para abajo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un tiro vertical hacia abajo y una caída libre? Que el tiro vertical tiene velocidad inicial. La caída libre no tiene velocidad inicial. Bien. ¿Qué sería eso que yo dibujé en lila? La dirección ¿De qué cosa? de lo que cae. De la velocidad. La velocidad es esta que está en celeste. La lila, ¿qué sería? La aceleración. La aceleración de la gravedad. ¿Sí? Ahí constante. En este caso, ahí su módulo va a ser el de la gravedad. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las ecuaciones? Esa y esa. Las que dijimos antes. Vamos directamente, fíjense que yo no estoy dando ninguna fórmula nueva, absolutamente estoy trabajando con lo mismo de siempre, y lo que estoy haciendo acá es seleccionar, recordar las dos ecuaciones del movimiento que teníamos hasta ahora, las mismas. ¿Qué diferencia hay? El subíndice, que antes era X, ahora es Y. Entonces, yo voy a dar este tema haciendo y resolviendo un ejemplo. ¿Sí? No está en la guía este ejemplo, no importa. Yo se los doy, lo vamos a explicar ahora. ¿Qué dice el ejemplo?
se deja caer un cuerpo desde 78,4 metros de altura y este cae verticalmente. Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, vamos a detenernos ahí. Vamos a hacer el punto A. ¿Qué dice? Que se deja caer un cuerpo. Si se deja caer un cuerpo, ¿cuánto vale la velocidad inicial del cuerpo? 0. Cero. Cero. Bien. Y Cero. me da una altura determinada. Y me pide, cuando descendió 78,4 metros, ¿qué tiempo demoró en recorrer esos 78,4 metros? Bien. Sigamos. Bueno. Acá vamos a ver un poquito estos 4 puntos que nosotros siempre nombramos. Dijimos hoy. Identificar los conceptos relevantes. Bueno, los conceptos relevantes es que es un movimiento en línea recta, en este caso vertical, que parte del reposo, ¿sí? Que es un movimiento que se da en el campo gravitatorio. Por lo tanto, la aceleración es constante y es igual a su módulo es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y que se desprecia el rozamiento con el aire. Bien. Todo eso es identificar los conceptos relevantes. Además de saber que estos conceptos de caída libre se asocian con las fórmulas, con las ecuaciones, perdón, que tenemos señaladas en este rectángulo celeste. Bien. Plantear el problema. Voy a plantear el problema. Voy a decir que ese punto le voy a llamar 0. En este punto le voy a poner 1. ¿Sí? Que la aceleración esa que dije antes, que esa altura son h 78,4 metros, y ahora voy a ejecutar la solución. ¿Qué es lo que tendría que yo hacer ahora para ejecutar la solución? Ver qué ecuación usar. Antes de ver qué ecuación uso. Fundamental, ¿eh? Fundamental es lo que tengo que hacer yo ahora. Ver qué incógnita nos estáis pidiendo. Antes. Eso después. Ver qué datos tenés. Eso después. Las variables. ¿Cómo? Las variables. Establecer el sistema de referencia. Establecer un sistema de referencia. ¿Qué es establecer un sistema de referencia? Dibujar el eje Y para arriba o para abajo y ubicar el punto 0. Yo no puedo tener ecuaciones, no puedo tener datos, no puedo tener incógnitas, no puedo tener variables si no tengo un sistema de referencia. Y lo tengo que dibujar. Entonces, ¿cuál sería el sistema de referencia? Bien, vamos a hacerlo para arriba. Después lo voy a hacer para abajo, para que vean la diferencia. Una sola vez lo voy a hacer para arriba y para abajo. ¿Sí? Entonces lo voy a resolver con el sistema de referencia para arriba. Lo dibujo acá, en un costadito. ¿Ven? ¿Dónde está el 0? El 0 está donde llegó a los 78,4 metros. En mi sistema de referencia, chicos, ¿cuánto vale I0? I0. 78,4 metros. 78,4. 78,4 metros. ¿Cuánto vale I1? 0. 0. ¿Cuánto vale AI? Este ahí que está acá. Este. Menos 9,8. La gravedad. Exactamente. Menos 9,8. ¿Por qué menos? Porque fíjense, ¿cómo es este sentido acá? Con respecto a Va mi hacia eje. acá. Contrario al eje. Contrario. Si es Opuesto al contrario, es negativo. Entonces, ahí, para esta referencia, es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Este es 0, este es 1, menos G, y 0H, ahí está. Todo lo que dijimos. Bien. ¿Por qué Ahora, el tiempo no lo pone? y porque el tiempo en esta referencia no lo puedo seleccionar, porque estoy marcando Y y X. Entonces, el T no es una de las variables. ¿Sí? Marco la velocidad, marco y aparte un escalar también. Entonces el tiempo no lo pongo, pero el tiempo va a ser el tiempo entre 0 y 1, le voy a llamar tiempo 1. ¿Sí? Pero ¿cómo los marcarías acá? ¿Cómo harías para marcarlo? No lo puedes marcar el tiempo. O sea, el tiempo No, nunca claro. se marca. ¿Sí? Bien. Pero no, si tampoco es 0.
El tiempo 0 es 0, el tiempo 1 es el que no sé. Pero si es 0, me elimina parte de la ecuación. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con la Así gráfica? todo nos... Está, entonces directamente cuando es así se tacha. A ver. En esta ecuación que yo tengo acá, ¿sí? Que vos- Lo no sé si único que la- se en eliminaría esta ecuación que yo tengo acá, Ah. en realidad esta ecuación es delta t. Yo siempre digo para t0 igual 0, entonces no pongo delta t, pongo t0. T menos 0, t. ¿Sí? Si vos querés decir que a eso la tachás, está bien. Cuidado, porque la ecuación es delta t. Y si yo estoy haciendo intervalos de tiempo, es el t final menos el t inicial. No siempre el t inicial es 0. ¿Sí? Pero bueno, esta ecuación es para t0 igual 0. Bien. Entonces yo escribí esta ecuación. En esta ecuación, yo me doy cuenta que qué datos tengo y qué incógnitas tengo. A ver. Tengo I, si yo lo planteo entre 0 y 1. ¿Tengo I1? Sí. ¿Tengo Sí. I0? Sí. ¿Tengo B0I? Es 0, sí. ¿Tengo ahí? Sí, es menos G. ¿Qué no tengo en esta ecuación? El tiempo. Entonces, de esta ecuación voy a descalcular el tiempo. Pero esta ecuación, que es general, yo la voy a hacer entre la posición 0 y la posición 1. Entonces voy a hacer, esa ecuación la voy a plantear entre 1 y 0. Bien. Y me va a quedar así. Y 1 es I0, esto es 0, lo tachamos. Este B0I lo tacho es 0. Y AI es menos G. Por lo tanto, acá este más se va a convertir en menos. Bien. Y 1 es 0 también. Entonces la ecuación va a quedar así. 0, 78,4, menos un medio de G, que es 980, dividido 2 es 490. Bien. De ahí despejo T2, este menos y este menos se hace más. Me da dos valores, más 4 y menos 4. ¿Cuál es el tiempo, la respuesta a este inciso A? ¿4 o menos 4 segundos demora? 4. 4. 4. ¿Sí? Matemáticamente me dio dos valores, pero la respuesta física es 4 segundos. O sea que el tiempo que tarda en llegar al suelo es 4 segundos. Bien. Pregunta, ¿se entendió esto? ¿Se entendió esto que las referencias son fundamentales? Dibujarlas y establecerlas, porque las referencias son las que a mí me hacen escribir esta ecuación, que es la que voy a solucionar el problema. Si yo no tengo establecidas las referencias, voy a meter la pata con esta ecuación. Bien. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Respuesta 4 segundos. Bien. Y ahora evalúo la respuesta. ¿Tiene lógica que un cuerpo que cae de 78 metros de altura, 78,4 metros de altura, demore 4 segundos? Y parecería que sí. ¿Tiene lógica que el tiempo dé en segundos? ¿Me dio el tiempo en segundos o yo le puse segundos? Y si ustedes se fijan, este metro dividido este metro se va y me queda segundo al cuadrado, arriba, pero la raíz del segundo cuadrado me queda segundo. Quiere decir que está bien, me da segundo, no es que yo le pongo segundo, sino que anulo y veo qué unidad me da. Y después me fijo si esa unidad se corresponde con lo que estoy calculando. Más de una vez me ha pasado que cuando obtengo la velocidad en metros, yo como metros, ay, me equivoqué, me olvidé algo. Por esto me equivoqué. Haciendo las unidades y verificando que me dé, me doy cuenta que estoy cometiendo un error. Por eso es importante que ustedes hagan ese paso. Bien, vamos al punto B. El punto B dice, calcula la rapidez un instante antes de llegar al suelo. ¿Qué sería un instante antes de llegar al suelo? La rapidez cuando está a 78,4 metros de haber salido, como si estuviera pasando por ese nivel. No la rapidez cuando choca en el suelo, sino un instante antes. Bien, entonces, ¿qué hago? Mantengo mi misma referencia y con mi referencia tengo las ecuaciones acá, que las escribo acá para recordarlas. Y digo, bueno, si me pide la rapidez, voy a usar la ecuación 2. En esa ecuación, ¿cuánto vale B0I?
¿Cuánto? 0, 0. ¿Y cuánto vale ahí? menos 9,8. ¿Y cuánto vale el tiempo? El tiempo de 0 a 1, 4 segundos. 4 segundos valía. Bien, entonces me da menos 39,2 metros sobre segundo. Bien. ¿Cuál es la rapidez un instante antes de llegar al suelo? Pregunto entonces. 39,2 metros sobre segundo. Exactamente. ¿Por qué me dio negativo? Porque de acuerdo a mi referencia, fíjense mi referencia, que acá me da así, para abajo. ¿Y para dónde era positivo? Para arriba. ¿Sí? Entonces por eso me dio negativo. Perfecto, perfecto. Bien, entonces la respuesta ¿cuál es? 39,2 metros sobre segundo. La rapidez. Bien, vamos al punto C. Determine las ecuaciones de la posición, la componente de la velocidad y de la aceleración en función del tiempo. Determina las ecuaciones de la posición, la componente de la velocidad y de la aceleración en función del tiempo. ¿Cuál es la ecuación componente de aceleración-tiempo? Escucho. ¿Cuánto vale siempre la aceleración? 9,8. La gravedad. Exactamente. Entonces, ahí es igual a qué? A la gravedad. ¿Positiva o negativa para este caso? En este caso Negativa. sería negativa. Bien, entonces la primera ecuación es así. Ahí menos 9,80 metros sobre segundo cuadrado. Bien. ¿Cómo es la segunda ecuación? Que es esta que está acá. Esta que está acá, la ecuación. Esta. ¿Cómo sería esa ecuación? BI igual a cuánto? A la 0 más menos 9,8 por 4. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué la ecuación? Entonces, cuando es la ecuación, no le pone al tiempo un valor. ¿Sí? Entonces te queda así. Menos 9,80. Así queda la ecuación. ¿Sí? Con 4 es el valor, sería el valor que tiene a los 4 segundos. Pero la ecuación no es para un instante, sino es para todo el lapso de tiempo que estoy tratando. ¿Y cómo es la otra? Esta ecuación. Posición en función del tiempo. Y en función de t. ¿Cómo sería? Y igual a qué? 78,4 Bien. menos menos 9,8 metros sobre segundo por t al cuadrado. Bien. Entendí escuchar que I es igual a 78,4 metros menos 4,90 t cuadrados. ¿Escuché eso? ¿No? Ahí está. ¿Por qué 4,90? Porque es G sobre 2. 9,80 sobre 2. Y el menos por la referencia que elegí. Bien. Bueno. Pero, ¿por qué ahí sí se escribe T? ¿Por qué ahí dice que? ¿Por qué ahí sí escribiste T? En todas escribiste T, porque es la No, pero ecuación. del medio, ¿Cómo? que está antes del un medio. No entiendo. Repetime, porque no te escucho. Me ladran los perros acá y no me dejan escuchar. Decime de nuevo, a ver. Que antes dijiste que no escribamos T porque era una ecuación. Bien. Y acá yo no la escribí. ¿En dónde no la escribiste? No, el del T primero, el de la segunda ecuación. No ¿Por estoy qué entendiendo. 0? Acá, ¿por qué no escribí este? Claro. Porque es 0. 0 por 0, 0. Entonces no lo pongo. No, ¿Sí? Por eso no lo pongo. Porque no tiene sentido que ponga más 0t. Porque es 0. ¿Sí? Pero si fuera en otro caso que tiene velocidad inicial, vos ahí le pones más 2 metros sobre segundo por t. Porque es la ecuación. ¿Sí? ¿Quedó claro? No sé si quedó claro porque no escuché bien lo que me dijiste. sí. Bien, bárbaro.
Bueno, entonces determina las ecuaciones. Perfecto. Sigamos. Grafica. ¿Cómo grafico aceleración tiempo para la ecuación que yo tenía recién? ¿Qué es esa? ¿Cómo grafico esa ecuación? Una constante. Recta. Una constante ¿de arriba o de abajo? Del eje. De Del arriba eje de tiempo, ¿arriba o abajo? Abajo. Abajo. Abajo, así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Uy, acá se me movió esto. Bien, ahí. El 0 este tendría que ir acá. Bien, ¿estamos? Perfecto. Bueno. La ecuación BI era esa, la hice antes. ¿Cómo sería esa gráfica de esa ecuación? ¿Es una constante? ¿Es una parábola? ¿Es una recta? ¿Es una recta para arriba? ¿Una recta para abajo? ¿Una parábola con cavidad para arriba? ¿Con cavidad para abajo? ¿Cómo es? Es una Una línea recta. hacia abajo. Bien. ¿Así? Para hacerla necesito 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos que necesito? 0, 0, y después ya tengo uno que era 4 menos 39,2. Entonces pongo 4, mido 39,2 y me da el valor ahí. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende esto de cómo pasar de la gráfica, de la ecuación a la gráfica? Si yo no tengo la ecuación, no puedo en el aire hacer una gráfica si yo no tengo esto. Yo tengo que tener esto para poder hacer la gráfica. Si no, va a ser muy difícil que yo me dé cuenta. Entonces, primero escribo la ecuación. Fíjense que acá menos 9,8 es la ecuación de una recta que no tiene ordenada al origen, o sea, que pasa por el origen, y que la pendiente es negativa. Perfecto, es negativa. ¿Sí? Bien. Vamos a la tercera, posición-tiempo. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación posición-tiempo que hicimos antes. Era una parábola, pero hacia abajo. Es una parábola hacia abajo. ¿En qué cuadrante va a estar esa parábola? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿En qué cuadrante va a estar? En el 1. En el primero. En el Cuadrante primer uno cuadrante. ¿De dónde va a partir? ¿De dónde va a partir? es ¿Va a partir de 0, 0? 78,4. Va a partir de 78,4 Y a los 4 segundos, ¿dónde va a estar? en 0. En 0. Bueno, no me voy a poner a hacer valores y así. Hago eso. ¿Sí? Busco este valor acá y este acá y hago una concavidad hacia abajo. ¿Sí? Si yo quisiera, podría hacerla más prolija o con esto, como vimos el otro día en el Google o en cualquier graficador, sacar perfectamente esa parábola. Pero es mínimamente así. ¿Se entendió esto? Pregunto yo. Cuando yo ahora resuelvo el problema con otra referencia, o sea, la referencia en lugar de para arriba, para abajo, las ecuaciones, estas 3 ecuaciones que recuadré en azul, y las 3 gráficas, ¿serán iguales o serán distintas? Van a ser casi iguales, pero van a cambiar el signo, por ejemplo, de la aceleración como positivo. ¿Las gráficas van a ser iguales o van a ser distintas? No, van a ser distintas. Bien. Cambia, ¿Sí? Cambia de negativo a positivo. Bien. Y aparte puede cambiar la posición inicial también. O sea que tengo que hacerlas de nuevo. Vamos a hacer eso, chicos. Vamos a hacer eso para que vean que se puede hacer el mismo problema y que voy a llegar a un resultado distinto y también va a estar bien. ¿Por qué? Porque va a estar con respecto a otra referencia. Bien. Entonces, ¿qué dice ahora? Resuelto, referencia hacia abajo. Entonces yo tenía esto, el eje lo pongo para abajo. ¿Y dónde pongo el 0? ¿Lo pongo arriba o lo pongo abajo? ¿Dónde pondrían el 0 ustedes? El 0 sería arriba. Bueno, estamos con problemas. Uno dice arriba, otro dice abajo. Veamos cuál es el más adecuado. Si lo pongo abajo, la posición inicial, ¿cuánto vale si yo lo pongo abajo? 70 y valía antes. ¿Cuánto? Lo que valía antes, 70 y algo era. 78,4. Si yo pongo, voy a ponerlo yo acá así. Si yo estoy haciendo esto, el eje lo pongo acá. ¿Cuánto vale I0? ¿78,4? 78,4. Menos 78,4. ¿Me conviene que valga menos 78,4?
¿Me convendrá que sea negativo? Ya que todos los valores sean negativos, ¿me convendrá a mí? ¿O no? Lo mismo. Y no. Es lo mismo, pero es más fácil si son todos positivos. Por lo tanto, yo lo voy a poner así. Ahí lo voy a poner. ¿Está? Si vos querés, lo podés poner acá y hacerlo. ¿Sí? Yo ya lo tengo resuelto de esta manera. Pero me parece mejor ponerlo así para que sea todo positivo. Bien. En esta referencia que yo tengo, en esta referencia, ¿cuánto vale? Bueno, acá, a ver, 0 y 1. ¿Cuánto vale I0? 0, ¿Cuánto vale? 0. 0. Cero. ¿Cuánto vale I1? menos 78. 78,4. ¿Menos 78,4 o 78,4? No, 78. 78 es positivo, porque es positivo. Acá es 0 y aumenta para abajo. Entonces, 78,4. ¿Cuánto vale AI? A sub I. 9,8. 9,8. Más 9,8. Más G. ¿Sí? Bien. Las ecuaciones son las mismas. Voy a calcular el tiempo utilizando la ecuación 2. Bien. Entonces escribo la ecuación 2. Y acá ya sé que I0 es 0, que I es 78,4, que esto es 0. No lo dije, pero es 0, porque igual que antes. Esto es 0. B0I. Entonces me queda así. ¿Cómo me queda la ecuación? Ahí. Despejo el tiempo. ¿Cuánto me da el tiempo? 4 segundos. ¿Da distinto que antes? Cambiando la referencia. ¿Me da otro tiempo? No. Me da el mismo tiempo. Si no estaría mal. Bien. Vamos al punto B. Calcule la rapidez un instante antes de llegar al suelo. Utilizo la primera fórmula. ¿Sí? Utilizo esta expresión. Bien. ¿Cómo quedaría? Díganme a ver cómo quedaría esa ecuación. Si la reemplazan para esta referencia. ¿A qué sería igual BI? BC. Sí, te escucho. No sé. B0I, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Ahí cuánto vale? 9,8. 9,8. ¿Y el tiempo cuánto es cuando llega al suelo? 4. 4. 4. Entonces, es G por T1. 39,2. En este caso dio positiva. ¿Por qué dio positiva? Porque fíjense que antes el eje iba para arriba y me daba negativa, pero ahora coincide con el eje X positivo, con el eje Y positivo. Entonces me da positivo. Me da 39,2, la rapidez 39,2. ¿Me da igual que antes? Sí, la rapidez me da igual. La componente en una medio positiva y en otra medio negativa porque era en función de la referencia, pero la rapidez me da igual. Si yo a ustedes le hubieras dicho, calculen la velocidad un instante antes de llegar al suelo, ¿cómo responderían la velocidad un instante antes de llegar al suelo? Fíjense que la velocidad, yo voy a borrar todo. Voy a borrar todo y voy a marcar en rojo, en este color, cómo es la velocidad. Así. Bien. ¿Cuánto vale la velocidad instantánea un instante antes de llegar al suelo? 39,2. En este caso. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Sofía Arduino. Sofía? Sí. Arduino. Sofía, si yo te digo, te pregunto a vos, ¿cómo es tu nombre, tu apellido, tu dirección y tu DNI? ¿Vos me decís Sofía? No. Bien. ¿Yo qué te estoy preguntando? La velocidad un instante antes de llegar al suelo. Y vos me estás diciendo Sofía, vos me estás diciendo 39,2. ¿No te faltarán más cosas? Metros por segundo. 39,2 metros sobre segundo. Bien. ¿Con eso está respondido nombre, apellido, DNI y documento? ¿DNI y dirección? ¿Está todo respondido lo que yo te estoy preguntando?
Para mí sí, porque en este caso dijiste que para abajo era el eje positivo, entonces la velocidad en este caso lo consideramos positivo. Bien, te pregunto yo, ¿la velocidad se describe con un escalar o con un vector? Con un vector. Con un vector. Cuando yo describo un vector, el vector, vos me decís que un vector lo describí diciendo 39,2 metros sobre segundo y ya está definido el vector. Y yo te digo, hay infinitos No. vectores que tienen 39,2 metros sobre segundo. Dame ese, no el resto. ¿Qué te falta? La dirección. Y el sentido. Te falta definir el vector, porque yo te estoy pidiendo nombre, apellido y DNI. Entonces vos tenés que decir, Sofía Arduino, 50 millones, ¿sí? Bien, Dale. bien. Entonces vos me tenés que decir que tiene un módulo de tanto, una dirección y un sentido. ¿Cómo me lo decís en este caso? Tiene módulo 39,2 metros Bien. por segundo en 90 grados. No, 90 grados sería para arriba. 270 grados. Bueno, es una forma de expresar esta velocidad. Si yo les pido, vieron que acá dice rapidez, calcular la rapidez. Cuidado, porque yo estoy preguntando otra cosa. La rapidez es 39,2, que es el módulo de la velocidad. Y hasta ahí estaba bien. Pero si a mí se me hubiera ocurrido, o en el parcial, les preguntan la velocidad un instante antes de llegar al suelo, es que tienen que dar la dirección y sentido. Una forma es darla con el ángulo, 270 grados, y el módulo 39,2 metros sobre segundo. Eso está bien. La otra sería menos 39,2 metros sobre segundo J, ¿sí? Con el vector unitario J, ¿sí? Entonces, en I no tiene nada, el J es negativo, menos 39,2 metros sobre segundo J. Esa sería la otra forma, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos al principio de año. Bien, cuidado entonces, leer atentamente qué me preguntan. Si me preguntan el nombre o si me preguntan el nombre, el apellido y el DNI. Porque acá me preguntaron el nombre, pero en otra oportunidad me puede pedir el vector y tengo que dar la respuesta del vector. Sigamos. Pero está bien, Sofía, ¿eh? Determina las ecuaciones. Bueno, ahora esto lo hago rápido. ¿Cómo serían las ecuaciones en este caso? Para I positiva, 9,8. BI así, y como I0 es 0, la ecuación queda directamente 4,90 por t cuadrado. ¿Estamos bien con esas ecuaciones? Sí. Bien. Profe, ¿me puede explicar bien esto del tema de sistema de referencia hacia abajo? Porque me confundo un poco cuando tengo que tomar esto. Bien, si yo establezco el sistema de referencia hacia abajo, y en este punto puse el 0, yo puse el 0 ahí, entonces tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Para abajo voy aumentando para abajo, porque mi positivo está acá. Entonces yo voy a decir, ¿dónde está 50? Acá. Ahí está 50. ¿Y dónde midió 50? De ahí hasta acá. De ahí hasta acá, ahí hay 50 metros. Porque yo mido positivo para abajo. Entonces acá es 0, acá es 50, acá es 78,4. ¿Sí? Todo lo que tenga el mismo sentido que el eje es positivo. Esta es positiva. Tiene el mismo sentido que el eje. Esta es positiva. Tiene el mismo sentido que el eje. ¿Sí? Si hubiera una velocidad, o hubiera algo, no sé, lo que fuera, una velocidad o una aceleración, que fuera así, para arriba, ¿qué sería esa? Negativa. Dice negativa en ese caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es opuesta. ¿Para qué voy a borrar esto? Eje de I. Es opuesta al eje que tomé positivo. Este es opuesto a este. Pero vos el 0 lo pones en una posición. Acá existe el 0. Si el eje va para arriba, contás positivo para arriba. Si el eje lo pones para abajo, contás positivo para abajo. Eso creo que eso es lo que vos me preguntas. Sí, es más que nada por eso, porque me confundo en cierto modo, casi siempre uso el sistema hacia arriba, por eso me confundo. Si vos me pedís un consejo a mí, uso siempre para arriba positivo. Pero si mi señora dice, no des consejos si no te lo piden, bueno,
En este caso, como es una cuestión académica, doy el consejo. Ponga siempre para arriba y no va a tener este problema. Y te acostumbras siempre para arriba, pero ponelo siempre para arriba. Marcalo para arriba. ¿Está? Ten en cuenta eso. Bien. Bueno, acá se borró, no salió. Las ecuaciones. Positivo ahí. Esta es la ecuación de una recta para arriba y la parábola, ahora la concavidad para arriba. ¿Se acuerdan que son muy distintas a las que vimos antes? Muy distintas a las otras, que eran, la vamos a marcar acá. Esta era así. ¿Sí? Ahí apareció. Esta era así. Y esta no me va a salir porque es una parábola. Era así. Bueno, ahí. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre una y otra en función de las referencias que habíamos elegido. ¿Sí? Bien, entonces las gráficas están en función de las referencias. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Sí, sí, por mi parte sí. Bueno. 5 minutos de descanso y pasamos a la parte de tiro vertical. ¿Sí? Y de paso voy a tratar de acomodar un poco el perrerío que tengo acá. Son 14 y 16. 14 y 22. Retomamos. ¿Estamos? Bueno. Dale. Sí.
Bueno, continuamos, chicos. Vamos a tiro vertical. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Sí. Entonces, obviamente que en el instante inicial, para que haya un tiro vertical, tiene que haber una componente de I hacia arriba. ¿Sí? Bien. Si no, el cuerpo sigue en reposo en ese punto. O sea que siempre tiene una velocidad inicial. Que en algún momento se detiene. Y alcanza una altura que es la altura máxima con respecto a la referencia elegida. Bien. La aceleración I es hacia abajo, positiva, constante, igual a 9, con un módulo de 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Las ecuaciones son las mismas, no hay otras ecuaciones. Y lo que hacemos es resolver un ejemplo. ¿Sí? Dice, desde la terraza de un edificio situado a 40 metros sobre el nivel de la vereda, 40,0 metros sobre el nivel de la vereda, lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien. Calcula el tiempo que tardará en alcanzar la altura máxima. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Para eso, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? A ver, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero. Trazar el eje de referencia. Exactamente. Dibujar la situación y plantear el sistema de referencia. Digo que yo acá lo hago como si fuera medio oblicuo, para que se vea el movimiento total, ¿no? Para que no me quede sobre una línea. Pero esto en realidad es una vertical. Yo acá hice una pequeña trampa y lo desplacé. Pero esto es un movimiento en línea recta, no como está acá. Bien. En ese punto descendió y ya tiene una velocidad para abajo. De 0 a 1 la velocidad es hacia arriba, de 1 a 2 y más es la componente es hacia abajo. Bien, ahí tengo 3. Perfecto. Bueno, entonces ahora elijo el sistema de referencia. Para arriba, como dijo acá el compañero que le gustaba. Y, si ustedes se acuerdan, decía que se lanzaba de una altura de 40 metros. O sea, no se lanzaba desde el suelo, sino que se lanzaba a una altura de 40 metros. Entonces yo, cuando es así, pongo el 0 en la vereda, digamos, a nivel de la altura de esa inicial. Entonces dije, bueno, pongo el 0 acá. ¿Lo podría haber puesto acá, el 0? ¿Lo podría haber puesto así? También lo podría haber puesto. Pero ¿qué tenía de malo? Que la I3 iba a ser negativo. Por eso no lo puse así y hago que sea todo positivo. Pero eso es una definición, lo adoptan ustedes de acuerdo al criterio que ustedes quieren seguir. Bien. ¿Qué fue lo que me pidió? El tiempo que alcanza la altura máxima. Bueno, perdón. ¿Cuánto vale I0 acá? De acuerdo a lo que tenemos. I0 vale 40 metros, que es la posición donde se lanzó. ¿Cuánto vale I1? No lo sé. ¿Cuánto vale I2? No lo sé. ¿Cuánto vale I3? 0. 0. ¿Cuánto vale A sub I? AI. Menos 9,8. Menos 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Perfecto. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las mismas. Estas ecuaciones no cambian. Son esas las ecuaciones. Bien. Entonces, voy a trabajar con la ecuación 1. A ver qué pasa. En realidad yo nunca sé con qué ecuación voy a trabajar. Yo pongo la ecuación y después me fijo si puedo resolver o no. Empiezo por poner la 1. Si pongo la 1, entre 0 y 1, ¿cuánto valía B1i? ¿Cuánto valía B1i? ¿Valía 0 acá? Fíjense. 0. 0. Acá B1i vale 0. Perfecto. Bueno. Entonces, lo voy a plantear. Lo planteo. Escribo la ecuación. Entonces digo que esto es 0. B0i, ¿cuánto es? ¿Cuánto era la velocidad 0. inicial? ¿Eh? 0.
No, acá. No, 40. 10. 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Y ahí me enojé. En esa ecuación me doy cuenta que la única incógnita que tengo es el tiempo. La despejo. ¿Sí? Me da 1,02 segundos. Bien. Perfecto. Me da en segundos, me da 1, porque la velocidad es 10, no es muy grande, tiene bastante lógica. Perfecto, sigamos. Respuesta 1,02 segundos. Calcula la altura máxima alcanzada con respecto a la vereda. ¿Cómo calculo la altura con respecto a la vereda? ¿Con qué ecuación? Con la segunda. Con la segunda. Bien. ¿Cuánto vale la segunda I0? I0, ¿cuánto vale? 40 metros. 40 metros. B0I 10 metros sobre... y 10 T1, metros sobre 10 metros sobre segundo. ¿Y T1? 1,02. Bien. Y ahí me enojé. Entonces tengo todo para calcular I1. 40 más 10 por 1,02 menos 4,9 por 1,02 al cuadrado. Acá es 4,9 porque recuerden que es un medio de ahí. No es 9,8, es la mitad de 9,8. Hago esa cuenta, me da 45,1 metros. Quiere decir que salió de 40 metros y llegó a 45. Recorrió 5,1 metros nada más. Hizo 5,1 metros para arriba desde la posición donde se lanzó. Bien, bien. ¿Se entendió esto que estamos haciendo? Con el sistema de referencia elegido y las ecuaciones. ¿Se dan cuenta ustedes que este dibujo, donde yo pongo todos los datos de mi referencia, lo tengo que hacer antes de poner la ecuación? Que esto lo pongo al final y lo reemplazo al final y lo calculo al final. Esto, yo puedo escribir esa ecuación, pero este reemplazo que yo tengo acá, no lo puedo hacer hasta que no tengo todo esto. Porque todo esto depende de la referencia. Si yo cambio la referencia, me cambia todo eso que yo tengo ahí en la ecuación. Entonces, hago primero esto, establezco bien mis datos y mis incógnitas, y después reemplazo en la ecuación. Bien. Respuesta 45,1 metros. ¿Por qué respuesta 45,1 metros? Porque dice, calcula la altura máxima alcanzada con respecto a la vereda. Con respecto a la vereda es 45,1. Si me hubiera dicho, calcule la altura que alcanza a partir del punto de haber sido lanzado, era 5,1. Bien, sigamos. También esto lo puedo hacer con la ecuación complementaria, con esta. Puedo usar esta ecuación para calcular delta I, sin necesidad de calcular el tiempo, porque en esta ecuación no está el tiempo. ¿Qué es lo que voy a despejar de esta ecuación? Delta I. ¿Cuánto vale B1I acá? ¿Cuánto? 0. 0. ¿Y B0I? Sería 10 metros sobre segundo. Bien, entonces, esto es 0. Esto es 0. ¿Sí? Y esto es 10. Y de ahí despejo delta I. Fíjense. 0. ¿Y delta I? ¿Qué es delta I? I1 menos I0. ¿I0 cuánto vale? 40. Y B0I 10. Y G vale 9,8. Entonces esto queda así. Esto queda así. Esto queda así. Lo reemplazo. ¿Cuánto me da? 45,1 metros. ¿Estamos? Bien, bien. Es otra forma de calcular lo mismo, pero lo calculo directamente, no necesito el tiempo, directamente calculo el delta I partiendo de haber determinado, sin haber determinado el tiempo. O sea, si no me pregunta el tiempo y me pregunta qué altura alcanzó, es esa. Nada más que esa. ¿Sí? Bueno, en este caso lo hice para que vean cómo usar esta fórmula que dimos el otro día. Esta ecuación, perdón, que dimos el otro día. Muy bien, sigamos. ¿Qué me pide ahora? Calcula la rapidez a los 2 segundos de haber sido lanzada. ¿Con qué ecuación resuelvo la rapidez a los 12 segundos de haber sido lanzada? La ecuación. La primera. ¿Con la posición voy a determinar la rapidez a los 2 segundos o con la primera, como dice acá? Con la primera. Bien. Si a los 1,02 segundos llegó la altura máxima, ¿a los 2 segundos va a estar yendo para arriba o para abajo?
Va a estar hacia abajo. Freno, Hacia abajo. Bien. vuelve. Porque está bajando, descendiendo. Bien, vamos a ver si nos da eso. Entonces escribo la segunda. ¿Cuánto vale V0i? 10 metros. 10 10 metros metros por sobre segundo. segundo. ¿Cuánto vale AI? 1,8. Menos 9,80 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cuánto vale T2 en este caso? 2 segundos. 2 segundos. Me dio menos 9,60. ¿Para dónde va entonces, como está acá? ¿Para dónde va? Para abajo. Para abajo. Bien. Perfecto. La pregunta es, calcula la rapidez. ¿Cuánto es la rapidez a los 2 segundos? 9,6. 9,60 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la rapidez. No importa el sistema de referencia. Es el módulo de la velocidad. La velocidad tiene un módulo de 9,60. La velocidad está descrita por un vector que es vertical hacia abajo. Un vector hacia abajo vertical con un módulo de 9,60 metros sobre segundos. Su rapidez, obviamente, es 9,60 metros sobre segundos. Calcula el tiempo que tardará en llegar a la vereda. Ya acá se puede calcular de varias maneras. Una sería entre el estado 0 y el estado 3. Directamente, entre 0 y 3. La otra sería, entre 0 y 1 ya sé. Entre 0 y 1 ya sé que demoró 1,02 segundos. Tendría que calcular cuánto demora entre 1 y 3. O sea, tendría que sacar el tiempo que demora en una caída libre de 45,1 metros. Y sumarle ese tiempo al 1,02 segundos que tenía antes. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que voy a hacer es directamente entre 0 y 3. ¿Por qué puedo hacer entre 0 y 3 y no estoy obligado a hacer 0, 1 y 1 y 3? ¿Por qué puedo hacer de 0 a 3? ¿Qué hace que yo pueda...? Tienen la misma aceleración. Exactamente, tiene la misma aceleración. La aceleración es G. Una pregunta que le van a hacer por ahí en alguna actividad es, ¿cuánto vale la aceleración en el punto donde alcanzó la altura máxima? Y los alumnos me dicen que la aceleración I es 0. Ahí es 0 la velocidad, la aceleración sigue siendo G. ¿Sí? También cuando se detuvo en el punto de la altura máxima, porque si no fuera G, se quedaría en ese punto, ¿sí? Pero la aceleración G es la que la hace descender. Entonces no es que cuando llega a la altura máxima la aceleración se hace 0, sigue siendo G. Es G de 0 a 3. Por eso puedo utilizar esta ecuación. Tengo esa ecuación, y 3 ¿cuánto vale ahora? 0. 0. ¿Y 0 cuánto vale? 40 metros. 40 metros. B0i, ¿cuánto vale? 10 metros sobre segundo. Más 10 metros sobre segundo. T3 es la incógnita y ahí vale menos 9,80 metros sobre segundo. Entonces lo reemplazo. Me queda una ecuación de ese tipo. Fíjense, ¿qué tipo de ecuación es esta que tiene un término sin tiempo, un término con tiempo y un término con tiempo cuadrático? Hacer la resolvente. Y se aplica menos P más. Bien, como dice acá la compañera, es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Completa, tiene los 3 términos, por lo tanto tengo que aplicar la resolvente. En la resolvente, el A era el que estaba acompañando al término cuadrático. El B, el que estaba con el término elevado a la 1. Y el C era el independiente. Bien. Entonces, A es menos 4,90, B es 10 y C es 40. Entonces escribo la resolvente, que era esa, que los valores eran menos B más menos B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Bien, la resuelvo, reemplazo A, B y C acá, y me da dos valores, 4,05 y menos 2,01 segundos. ¿Cuál es la respuesta del tiempo que tarda en llegar a la vereda? ¿Menos 2,01 o 4,05 segundos? 4,05. 4,05. Bien. Bien, perfecto. Entonces, el tiempo que tarda en llegar a la vereda es 4,05 segundos. La solución me dio este valor.
Pero esa es la solución matemática. Si yo trazara la gráfica, cortan el eje a estos dos valores. Pero la solución física no hay tiempo negativo, el tiempo es positivo. Entonces mi respuesta es, el tiempo que tarda en llegar a la vereda es 4,05 segundos. O sea, 1,202 para ir arriba hasta arriba, detenerse, y de ahí 3,03 en descender hasta el suelo. Bien, continuemos. Yo tengo una pregunta. Sí, todas las preguntas que quieran. ¿Por qué ahí va a 40 metros? ¿No es que llegó a la vereda? ¿No tendría que ser 0? No, pero acá, mira. Vos tenés esta ecuación. ¿Sí? ¿Cuál? Perdón. Ah, sí. Vos tenés esta ecuación. Esta es la ecuación. Bien. Entonces, ¿yo qué digo? En esa ecuación. ¿Cuánto vale I0? ¿Cuánto es I0? ¿Qué es I0? Es esta. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De qué altura salió? ¿Salió de 0 o salió de 40? Ah, pensé que había que poner en qué altura estaba la vereda, digamos. No, porque la altura es el I3. ¿Qué es el I3? Esta es la posición 3. ¿Cuánto es la altura de la vereda? Acá. ¿Cuánto vale I3? 0. Entonces acá puse 0 y acá puse 40. O sea, vos tenés que la final es la inicial más la inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Esta es la final y esta es la inicial. Entonces vos tenés que ver de dónde salió y entre qué y qué estás haciendo. Por ejemplo, si vos lo haces entre 0 y 2, acá no pones 0. Acá tendría que poner esta altura. Que a lo mejor la podés calcular, o no sé si la tenés o qué. ¿Sí? Como tenés el tiempo la podrías calcular. Entonces, si vos querés calcular I2, haces esta ecuación recuadrada, ¿sí? Y ahí da 2 segundos. Poniendo 2 segundos y acá poniendo 40 metros. ¿Y qué te va a dar? I3. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Está? Chicos, todas las preguntas que tengan que hacer, háganla en estos momentos, ¿sí? No tengan vergüenza, no les parezca que la pregunta es tonta, porque las mejores preguntas son las que a uno les parece que son tontas, porque son cosas que muchos a lo mejor no se dan cuenta. Y les sirve a todos. Así que pregunten todo lo que sea. No interrumpan ni pregunten. Bien, sigamos. Calcula la rapidez un instante antes de llegar a la vereda. ¿Qué uso? ¿Qué ecuación uso? ¿La 1 o la 2 para calcular la rapidez? La 1. Bien. ¿Y con qué tiempo? 4,05. Eso, con el tiempo 3. El tiempo 3 que era 4,05. Entonces, B3i es B0i más AI por T. Esto es 10, esto es menos 9,8 y el tiempo es ese. Entonces, la rapidez, ¿cuánto es? 29,7 metros sobre segundo. Bien. También lo podría hacer con esta. Decir que B3i es B0i más 2AI por delta I. Entonces, B0i es 10 metros sobre segundo, más 2, la aceleración es menos 9,80, y I3 es 0, y I0 es 40. Recuerden que delta I es lo final menos lo inicial. Lo final menos lo inicial, no lo más grande menos lo más chico. Lo final acá es 0, y acá el inicial es 40. Entonces este menos y ese menos se hacen positivo. ¿Sí? Cuando lo sumo, me da más menos 29,7 metros sobre segundos. ¿Sí? La componente, en este caso, es menos 29,7 y la rapidez es 29,7. ¿Se dan cuenta que acá yo estoy resolviendo con la otra ecuación? Lo mismo lo resuelvo con la otra ecuación, pero lo mismo, ¿eh? Lo que resolví acá con el tiempo, acá lo resuelvo directamente con la posición. Es para que ustedes vean el uso de esa ecuación que muchas veces nos ayuda. Bien. Grafica la posición, componente de la velocidad y aceleración en función del tiempo. La ecuación es menos 9,80 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo sería la gráfica esa? A ver. ¿Quieren ustedes intentar hacerla en un papel
para que yo las muestre y se autocorrigen? Vamos a tratar de hacer eso. Hagan en un papelito, les doy tiempo para que busquen un papelito y una lapicera. Y la dibujan y ustedes se autocorrigen a ver si estamos entendiendo o no. Me dicen más o menos cuando está. Bien, ¿sería algo así? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, vamos a la segunda. La ecuación es velocidad inicial menos g por t. Bien, ahí es un poquito más. A ver cómo hacen esa ecuación. Si alguien quiere la muestra, abre la cámara y la muestra. A ver si yo la veo. Abril cumplió 20. ¿Por qué puso un 20 ahí? No, profe, es porque soy de la promo 20 y ese es de mi UPD. Ah, claro, sos 2020. Oh, qué promo esa promo queda en la historia. ¿Pudieron hacer graduación, algo? ¿Pudieron ir a Bariloche? Bariloche sí. Ah, Nosotros fuimos a Villa Gesell. bueno. Bueno, a ver. Abril, muéstrame la ecuación, a ver, en una hoja. ¿Se puede ver? Sí, ahí va, profe. Dale. Sería una gráfica lineal hacia abajo de 10 metros. Perfecto. Ya sé que la sabe hacer. Desde los 10 metros sobre segundos hasta menos 29,69 metros sobre segundo. Sí. Bueno, Abril, ¿la va a mostrar o no? No sé si Se podés puede comentar. graficar, ¿no? ¿Eh? No escucho. ¿Se puede qué? Ah, ahí está. Perfecto. Fíjense. Vamos a borrar lo que hizo acá el compañero, pero está bien. Parte de 10, en 1,02 es 0 y en 4,05 tiene una rapidez de menos 29,7 metros sobre segundo. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo sería esta ahora? A ver, un ratito para pensar esta. Esta no me la podés dibujar así porque hacer en un papel, Damián, y mostrarla. Ponerla con la cámara porque así no se entiende.
Bien. ¿Alguien va a mostrar la gráfica? ¿Y el menos 4,90 se grafica? O sea, ¿se escribe el punto? En realidad eso es lo que te determina la concavidad y en función de hacer el reemplazo y hacer varios valores te va a dar los puntos, pero no es algo que lo encontrás como el 40 metros, que es un punto X, un punto Y. Ok. ¿Sí? Eso te va a generar la ecuación. Bueno, lo muestro. ¿Nadie lo va a mostrar? Yo la estoy graficando. Bueno, estoy sacando algunos puntos para decir dónde está la altura máxima, que sería 49,1596. Va a ser Sí. una cuadrática, forma parábola. Subí un poco la altura del volumen también, porque te escucho muy bajo. Seguramente debe ser por el micrófono. Sí, sí. Bueno, fíjense. Parte en 40, acá. Si T es 0, 40. A los 1,02, ¿a qué altura estaba? En 45,1 metros. Y a los 4,05 está en el suelo, en la vereda. Si yo hago, podría ser un montón de puntos, pero con esos 3 puntos puedo representar bastante bien la parábola y el movimiento de esta partícula. Si ustedes se fijan acá, ahí, si ustedes hacen esto, hacen la tangente ahí, por ahí, y la hacen acá, ahí, y ahí, ven que no parte del reposo, porque sale con una pendiente para arriba, o sea que el delta I acá es positivo. Acá en este punto donde alcanzó la altura máxima, la pendiente es 0. ¿Qué era 0? La componente de la velocidad. Y a partir de este punto, la componente delta I se hace para abajo. Por lo tanto, la velocidad, la componente de la velocidad es 0. ¿Sí? Bien. Perfecto. Así son las gráficas de este movimiento para la referencia que hemos elegido, que fue la referencia hacia arriba. ¿Sí? Bien. Veamos ahora, para terminar, una comparación. ¿Qué es lo que yo quiero comparar? Yo digo, bueno, tengo una pelotita en la mano, la tiro para arriba, alcanza 2 metros de altura y cae. La mano la dejé en la misma posición. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿el tiempo de ascenso y el tiempo de descenso serán iguales o no? No. No. Sí. Bueno, ya está. Entonces no lo hacemos el problema, entonces ya tenemos la respuesta. No se dice no o sí en función de demostrarlo. Hay que demostrar que no. Ahora vos tenés que demostrar que no, yo voy a demostrar que sí. Vamos a intentar. Entonces, ¿el tiempo de ascenso es igual que el tiempo de descenso? Sí, no y por qué. Bien, la velocidad con que lo tiré la rapidez, mejor dicho, la rapidez con que lo tiro para arriba, ¿será la misma con la que llega a mi mano? Sí, no y por qué. Esas son las dos preguntas que yo me hago. La velocidad inicial de ascenso, la rapidez, el módulo de la velocidad, lo tiré con 10 metros sobre segundo. Cuando llegó a mi mano, que está a la misma altura, ¿tiene 10 metros sobre segundo para abajo? Sí, es igual, no, no es igual. ¿Es mayor, es menor? ¿Cómo es? Eso es lo que me estoy preguntando. Es un problema de la guía. Dice, compara el tiempo de ascenso de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba con el tiempo de descenso en el movimiento de caída libre. Tiempo de ascenso en tiro vertical, tiempo de descenso en caída libre. Obviamente que los dos, el nivel donde lo tiré para arriba y el nivel donde vuelve a caer es el mismo, la misma altura, 2 metros para arriba y 2 metros, descendió 2 metros. Bien, y las velocidades están en la misma posición. Veamos lo siguiente. Bien,
Vamos a suponer, vamos a empezar con la caída libre. O sea, vamos a empezar al revés, cayendo. De arriba, no el tiro vertical, la caída libre. ¿Qué tenemos? Que el B1i es 0. Que el B2i, no lo sé, es una de las cosas que tengo que calcular. Y que este está el I2 está en 0, ahí está. El I2 tiene una altura 0 y el I1 tiene una altura h, cualquiera. Le vamos a llamar h. Bien. En mi referencia, ahí es menos g. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Caída libre. Escribo la segunda ecuación. Tengo la segunda ecuación. La reemplazo. La reemplazo. ¿Qué me queda? I2, 0. I1, h. B1i, 0. Menos un medio g por t cuadrado. Me queda así la ecuación 2. ¿Están de acuerdo con eso que hice ahí? Bien. ¿Y cómo resuelves con H? ¿O es ¿Cómo? una incógnita? H es un valor que O sea, no que va- no sabés. para cualquier H se va a verificar esto. Yo estoy tratando de verificar que el tiempo de altura para el H que sea y el tiempo de ascenso y de descenso para cualquier H es el mismo. Entonces no lo voy a reemplazar H por un valor, lo voy a dejar expresado como H. ¿Sí? No sé si te respondo a lo que me preguntan. Sí, pensé que había que buscarlo. No, H es un valor que yo conozco y que puede asumir cualquier 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros. Y me tiene que validar para cualquier H. Bien. Entonces, de esta expresión yo saco que el tiempo 2, o sea, el tiempo que tardó en descender es 2 por H sobre G. ¿Sí? Bien. Ahora escribo la primera ecuación. En la primera ecuación, repito, estoy en la caída libre. B1i es 0. B1i es 0. B2i es menos G por T. B2i es menos G por T. T2, entonces, si despejo T2 acá es B2i sobre G. Bien. ¿Estamos? Entonces tengo B2i, ¿cuánto vale? Y tengo T2. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Igualo esto, T2 es igual a B2i sobre G. Y T2 es 2H sobre G. Y me queda igualando esta expresión. La vamos a marcar en otro color. En rojo. O sea que B2i es menos G, menos porque va para abajo en mi referencia, raíz de 2G por H. Bien. Si lo trabajo un poquito, este H lo meto acá adentro como cuadrado, se va con este, me queda que B2i es menos 2GH. Bien. Vamos ahora a el tiro vertical. Ahora lo voy a impulsar en 1 hacia arriba, que llegue hasta la altura H, la misma que antes. Para esta referencia, I1 es 0, I1 es 0, I2 es H. Nuevamente, ahí es menos G. B1i no es 0, lo que es 0 es B2i. Bien, yo tengo que comparar este B1i con la de antes, con la velocidad final de antes. Bien, esas son las ecuaciones, entonces reemplazo acá. Esta es mi ecuación, reemplazo. ¿Qué me queda? Que I2 es H. Que I1 es 0. B1i por T2 menos un medio de G por T. Bueno, acá falta el 2. T2 al cuadrado. Bien. Ahora escribo la primera ecuación. La primera ecuación es B2i es igual a B1i más AI por T. Pero B2i es 0. ¿Sí? Cuando llega acá es 0. Por lo tanto, me queda que T2 es B1i sobre G. Bien. Esto, T2 igual a B1i sobre G, lo voy a reemplazar acá y acá. ¿Sí? Entonces voy a poner no, perdón, acá lo voy a reemplazar. Espere que me equivoqué.
Acá lo voy a reemplazar. En esta. En esa. Y en esa. Entonces pongo H igual B1i. En lugar de T2 pongo B1i sobre G. Pongo el tiempo 2. Y acá pongo el tiempo 2. ¿Sí? Entonces B1i por B1i es B1i al cuadrado. Sobre G. Y un medio de G por B1i sobre G, pero al cuadrado, esto es B1i al cuadrado sobre G al cuadrado. Me queda esto. Porque esto es 1 menos un medio de lo mismo, me queda esto. Y por lo tanto, me queda que B1i es raíz de 2G por H. Si se acuerdan ustedes, antes la velocidad con que llegaba al suelo en la caída libre era menos 2GH. Y ahora la velocidad con que lo lancé hacia arriba es raíz de 2GH. Igual pero con signo opuesto. Por lo tanto, eso demuestra que la velocidad 1, o sea, la velocidad del lanzamiento del tiro vertical hacia arriba, es igual a la velocidad con que vuelve a caer. Por ejemplo, si yo me paro acá, aún más, si yo me paro acá, ahí, yo sé que va para arriba, en este punto, pasa para arriba con esa velocidad. Perdón. Pasa para arriba con esa velocidad. En ese mismo instante va a pasar para abajo con la misma velocidad. O sea, yo estoy en el segundo piso y alguien tira un cuerpo para arriba y lo veo pasar a 10 metros sobre segundo. Va hasta arriba, se frena y cae. Cuando cae delante de mi vista lo hace con 10 metros sobre segundo para abajo. ¿Sí? Eso se repite. Bien. Y el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima, vamos a borrar todo, el tiempo es este. Es este. B1i sobre G. Y el anterior habíamos visto que el tiempo de descenso era B, la velocidad final sobre G. Si las velocidades son iguales, porque lo demostramos acá, el tiempo también es igual. Por lo tanto, queda demostrado, acá lo hace una conclusión, B1i, acá era esto, y acá esto. Y el tiempo 1 era B1i sobre G. Y el tiempo 2 es B2i sobre G. Como esto y esto es igual, el tiempo 1 y el tiempo 2 son igual. Por lo tanto, el tiempo de ascenso de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba es igual al tiempo de descenso en el movimiento de caída libre. Es igual. Tira el cuerpo para arriba 10 metros, va a tardar un segundo en alcanzar la altura máxima y va a bajar un segundo. Si lo tiro con una velocidad de 10 metros sobre segundo en mi mano, va a caer a mi mano a 10 metros sobre segundo. Lo que va a cambiar es el sentido de la velocidad. En el primer caso era vertical hacia arriba y ahora es hacia abajo. Pero se mantiene en todos los niveles tiene la misma velocidad de ascenso que de descenso en la misma posición. ¿Se entendió eso? Igual está en la clase esta subida con esta demostración para que la vean bien ustedes y no tengan problema.